Tres cuentos para las tres potencias. Lunes Santo 2020. Las lágrimas de Jesús Nazareno de la parroquia. Para todos los que siendo niños sueñan y hemos soñado con llegar a las bodas de plata, de llevarlo en hombros. La tierra es como una gran batería que hay que estar recargando siempre. Cuando no hay nubes, la electricidad se va escapando de la tierra negativamente cargada, pasando por la atmósfera superior de carga positiva. Esta pérdida la devuelven a la tierra las nubes tormentosas. Una nube puede acumular una carga eléctrica hasta 100 millones de veces más fuertes que la carga de la tierra que está justamente debajo. Los electrones se ven forzados a pasar de las nubes a la tierra y cuando finalmente atraviesan el espacio forman el relámpago. Aproximadamente el 75% de la energía del relámpago se disipa en forma de calor, lo cual obliga al aire a dilatarse rápidamente como los gases de una explosión, y ese movimiento crea las ondas sonoras que se oyen en forma de trueno a distancia de hasta de 30 kilómetros. Lo anterior es una anotación científica, pero ¿cómo explicarle esto a un pequeño que asustado nos llama cuando truena y relampaguea? Fue entonces cuando se me ocurrió el relato siguiente. Era la década de los años 60. Todavía la ciudad de Guatemala conservaba mucho de lo neoclásico en sus construcciones principales. Algunas casas grandes del centro mantenían un aire pueblerino y señorial. Los niños barranqueaban en Lodebrán. Los adolescentes escuchaban la radio 980. Hasta 1965, con la reforma del Concilio Vaticano II, las damas que acudían a los templos buscaban presurosamente entre su cartera una mantilla. La Coca-Cola costaba 7 centavos y la grapete 5. Eso sí, aumentaba 10 o 15 centavos más la cuenta si era acompañada de un pan con pierna o pollo de la cafetería Santo Domingo, 9ª Avenida y 9ª Calle, o una enchilada de Santa Rosa frente al templo, 8ª Calle y 10ª Avenida. Teto Abdo, el profesor TV y Checha entretenían a los pequeños. Los prelados Rosel y Arellano y Casariego conducían a la Grey Católica de la Arquidiócesis, y Dígoras Fuentes, Peralta Azurdia y Méndez Montenegro nos gobernaban. El niño de la demanda era llevado en hombros o empujado en su anda sobre una estructura con ruedas por infantes, hoy adultos. Jesús del Consuelo varió de martes santo a sábado anterior a Ramos su cortejo procesional en horas de la tarde, adornado por Luis Alberto de León. Jesús Nazareno de los Milagros cada año impresionaba en el anda de 80 brazos, la más grande de entonces, y las doradas águilas que lo custodiaban. Jesús en la reseña deambulaba en un anda de 14 brazos,
Víctor Manuel Lara dirigía a los 120 maestros que acompañaban al mercedario. Aide Moncrief emanaba rosas de la batuta cuando dirigía la marcha Escúchame, Señor. Jesús del Rescate incursionaba por el antiguo potrero de Corona, hoy barrio moderno. Jesús Nazareno de Candelaria apenas comenzaba la primera decena de turnos subiendo la quinta calle. En una ocasión luciendo la túnica penitente que le obsequió Miguel Ángel Asturias. Las andas de Jesús de la Merced eran decoradas por Clarito Soto y generalmente le acompañaba un querubín, que por mucho tiempo fue exclusivo del trono mercedario. El Señor Sepultado de Santo Domingo llegaba a la plazuela de San Sebastián a eso de las 17 horas, rodeado de trigo o flores. El Señor Sepultado de la Recolección era conducido en albísimas sábanas por ángeles. El Santo Cristo yacente del Calvario sahumaba el ambiente con los pebeteros de su trono fúnebre y Jesús resucitado hacía encuentro con la Santísima Virgen en la avenida de Centroamérica. Jesús Nazareno de las Tres Potencias o de la parroquia recorría la calle Martí rumbo a la 11 avenida de las zonas 2 y 1 para luego subir por la quinta calle, después el Palacio Nacional y la Catedral, bajaba la octava calle 12 avenida, avenida San José, calle de Matamoros y enfilaba hacia su casa por la 15 avenida, precisamente el lugar en donde vivía el pequeño Juan Miguel, un niño como cualquier otro, con la particularidad que desde muy pequeño siguió los pasos de sus mayores, fieles a la paraliturgia que completa las diversas celebraciones del calendario, en este caso de la Cuaresma y la Semana Santa. Era un ritual todos los días y durante el almuerzo sintonizar en un antiguo radio Philips Guatemala Flash, que obviamente no era del agrado del pequeño. Luego la acostumbrada siesta, los juegos propios de su edad, las aventuras del zorro por la televisión, después del Ángelus y la cena a dormir, así casi todo el año. Esta rutina variaba en parte durante las celebraciones navideñas y de la Semana Mayor. En una ocasión en septiembre, cuando el invierno se hacía cada vez más intenso, el cielo se oscureció hasta el luto. El viento soplaba y de repente una luz violeta acompañada de estruendosos ruidos. El niño corría frenéticamente de un lado a otro por los corredores de la casa gritando «¡Tenos! ¡Tenos!», situación que se agudizaba al momento de dormir. Todo intento por calmarlo resultaba un fracaso. Desde leerle un fundamento científico en tono de broma, porque evidentemente no lo entendería, decirle que era un choque de nubes, hasta adentrarse en la mitología griega con la furia de Zeus. Un día, mientras el papá de Juan Miguel ponía en orden la colección de los discos de marchas fúnebres de la casa a velar, pensó: esos dichosos truenos me recuerdan los timbales de las procesiones. Ya sé. Y esperó el momento oportuno. Un viernes por la tarde, la tenue llovizna mojaba la arboleda de la 15 avenida, la avenida de los árboles. Juan Miguel se entretenía viendo desde la ventana cómo la gente abría sus paraguas y sorteaba los charcos cuando el agua arreciaba. Todo transcurría sin novedad alguna, siempre y cuando la sonora meteorología no lo sorprendiera.
También la hora de ir a la cama estaba cargada de un ritual casi mágico. Cepillada de los dientes, el rezo del ángel de la guarda frente a un cuadro de la Virgen del Rosario, música de algún programa de la TGW, La Voz de Guatemala, o la lectura de algún cuento. Valiéndose de la sonoridad, luminosidad y del miedo del niño, su papá aprovechó para disuadirlo en forma distinta. Juan Miguel, te voy a contar una historia que nunca has escuchado, dijo. ¿Te acordás que cerca de la casa hay un Jesucito que está llorando? El infante asintió con la cabeza y llevó su manita cerca del lagrimal izquierdo y frunció el ceño haciendo el gesto propio de un ícono pasionario. Continuó, pues bien, Jesús va con la cruz a cuestas y antes que empiece la procesión, Sión, repitió, tocan unos tambores muy fuertes y todos rezan, se encienden las luces del anda, después lo cargan y suenan las marchas. Ores, esan, uses, hachas. Seguía el relato con detenimiento. Todo esto no te da miedo, ¿verdad? No, respondió el pequeño sin dubitar. Pues igual, es cuando suenan los truenos. Tenos, son como el inicio de la procesión. Los relámpagos son las luces del anda y cuando llueve después es porque Jesús de la parroquia está llorando. ¿Sí, toando? Preguntó. Sí, por eso cada vez que escuches los truenos y la lluvia, acordate de la procesión de Jesús. Cuando terminó con el relato, los decibeles del cielo aumentaron, la lluvia también, pero así era de profundo el sueño en el que cayó. Llegó la Cuaresma y Semana Santa del año siguiente. Acompañó durante el trayecto diurno el cortejo. Cuando el reloj marcaba las 10 de la noche, hora en la que normalmente no estaba despierto, salvo en casos excepcionales, la cruz alta y los ciriales desfilaban frente a la casa, él frente a la ventana, y cuando Jesús Nazareno de las tres potencias era mecido con las notas de lágrimas, el cielo se acordó de ellas. Las nubes eléctricas hicieron lo suyo. Los cargadores se empaparon. Los timoneles detuvieron el anda para que los encargados cubrieran al Señor, pero determinaron que por la cercanía del templo ya no valía la pena. Entonces el cucuruchito sorprendió a los de casa, porque ya no mostró miedo alguno. Únicamente se acordó de la historia que papá le contó meses atrás. Sonrió y sin que nadie se diera cuenta, Jesús también le esbozó una leve sonrisa, algo así como un código secreto para confirmar la similitud del fenómeno natural con las lágrimas de Jesús Nazareno de la parroquia. Guatemala, Cuaresma de 1998. Este fue el primero de los 3 cuentos dedicados a Jesús de la parroquia. Y he querido aprovechar este lunes santo atípico que nadie de nosotros esperaba,
para disipar un poco, para echar un poco de bálsamo en los corazones de quienes están escuchando esta transmisión, para sentir y para sentirnos cerca del Nazareno de la parroquia. Cibernia. A María Laura, quien seguro tendrá entre sus juguetes una computadora. Era casi la 1 de la madrugada cuando todo el personal por fin se retiró a sus casas, porque después de incontables intentos hubo resultados positivos en las pruebas de laboratorio. Los ingenieros informáticos consiguieron que funcionara el programa diseñado en 1996, porque de lo contrario, los patrocinadores del proyecto retirarían la ayuda valorada en unos cuantos millones de dólares. Anselmo, el principal responsable, no cesaba de felicitarnos a todos. Bien hecho, con esto seguro que se volverá a escribir la historia de este país, sin distorsiones o visiones apasionadas de cualquier bando. Les propuso que se fueran a cenar a estas horas. Dijo José, ¿y por qué no?, adujo Anselmo. Al fin y al cabo el bus los dejará a cada uno en sus casas por aquello de las dudas y que no les crean que estaban trabajando. A lo que todos celebraron con una carcajada cómplice y de camaradería. Por supuesto que me incluyeron, pero decliné, ya que debido a la carga y la tensión laboral, todavía no había probado bocado alguno y no desperdiciaría la comida y el pan árabe que pasaron todos días guardados. Lo cené. Por tratarse de un asunto donde son imperiosos el sigilo y la discreción, obviaremos los datos que identifican al proyecto y a la compañía que lo ejecuta. Lo cierto, y para no entrar en mayores detalles, es que se trata de un trabajo muy ambicioso, consistente en una máquina o cápsula del tiempo, a lo Julio Verne, pero con especificaciones muy precisas, a saber, fue diseñado de tal forma que su campo de acción está delimitado en el tiempo y espacio, puede accederse a cualquier información. En su de enero de 1424, 100 años antes de la llegada de Pedro de Alvarado a Guatemala. En cuanto a espacio, existen varios subgrupos. A. Del 1 de enero de 1424 al 16 de ese mismo año, de 1823, de Chiapas a Costa Rica. Beta, del 17 de enero de 1823 al 31 de mayo de 1847, de Guatemala a Costa Rica. Y Alfa, del 1 de junio de 1847 a la presente fecha, Guatemala. Cada usuario autorizado pulsa en el teclado una palabra clave, password, que únicamente él y el director del programa conocen. Luego aparece en el monitor la pregunta, ¿accesa a información?, lo cual se teclea sí, o el comando enter. Una vez obtenidos los datos buscados, se confronta con los principales textos de la historia nacional para verificar concordancias, disparidades o contradicciones. Cualquiera diría que esto lo hace toda computadora, desde la marca líder en el mercado hasta un clon. Pero la notable diferencia es que la investigación también puede efectuarse in situ, en el lugar de los hechos, estableciendo previamente los rangos de tiempo y espacio para luego internarse en la cabina, dirigirse al momentum
y después proceder a la verificación documental. Al instante en que cantamos victoria con lo que denominamos primer ensayo, aunque yo lo hubiera llamado primer ensayo óptimo, porque realizamos muchos previos con regulares o desastrosos resultados, fue después que uno de los investigadores, debidamente monitoreado por todo el equipo, viajó a través de la cápsula a la Navidad de 1917, cuando el primer terremoto del siglo XX sacudió a Guatemala. La finalidad por la que se escogió ese acontecimiento histórico fue para someter a comparación, por supuesto, con el equipo apropiado, la magnitud en las escalas Richter y Mercalli del siniestro, para luego compararla con la del terremoto del 4 de febrero de 1976 y sismo posterior del 6. De ello, pronto obtendremos resultados. La verdad es que me sentía como todos los demás, muy orgulloso del trabajo, así que decidí probar suerte. Tenía un problema bastante serio. Resultaría muy difícil hacer la investigación en la locación porque al menos una persona tendría que monitorear el trabajo. Así que me arriesgué. Eso sí, activando el dispositivo de teletransportación inmediata al momento en que se detectara el más mínimo problema con la computadora, la cápsula o el entorno del laboratorio. Por nada del mundo me gustaría quedarme preso en un tiempo que no correspondía al mío. Bueno, me dije, manos a la obra. Pulsé la palabra clave en el monitor. Aparecieron los 8 asteriscos. Luego Guatemala, lunes santo, marzo, abril, 1896.exe. Me interné en la cabina y comenzó un zumbido similar al ruido de una aspiradora. Luego decreció y cuando bajé me sentía diferente, comenzando con la ropa acorde a la época. Solo miraba a un grupo de personas que dirigían por lo que ahora conocemos como la Avenida de los Árboles hacia la parroquia vieja. Escuché que una señora le decía a otras personas: lo que pasa es que hoy sale la procesión de Jesús Nazareno de las Tres Potencias, que como contaban mis antepasados del barrio de la Escuela de Cristo, allá en la antigua Guatemala, es muy piadosa. Sabía que se trataba del Nazareno que se distingue por las lágrimas en los ojos. Me uní al grupo y los acompañé cerca de la banda de la música que ejecutaba las marchas de Eulalio Samayoa, Chopin y alguno que otro maestro de capela. Un niño distribuía una revista. Sin ponerle mucha atención la recibí y la guardé. Regresé al laboratorio. Pensé que sería bueno intentar un salto bastante considerable, por lo que pulsé Guatemala, lunes santo, marzo, abril, 1955.exe. Esta vez aparecí en la calle Martí frente al mercado de la parroquia. Frente a mis ojos una escena propia de la escuela de altarería clásica. Jesús luciendo una túnica lisa verde, ayudado por el cirineo en un camino pedregoso. Era increíble ver a personas que ya conocí en su madurez, que en ese momento no pasaban de los 25 o los 30 años. Tuve el tino de no identificarme con ninguno, porque esto no ocasionaría mucho problema. Total, en ese año todavía yo no existía. Estaba fascinado con los viajes, pero era más que evidente que me provocaban un cansancio inconmensurable. 2 intentos más y paro. Guatemala, lunes santo, marzo, abril, 1974.exe. No podía creerlo. Me estaba viendo a mí mismo vestido de penitente. Si anteriormente
no convenía revelar mi identidad, menos ahora, porque si me hubiera muerto del susto al hablar con mi yo mayor. Solo escuché cuando aquel señor le dijo a los músicos que interpretaran Bálsamo es tu nombre, de Fabián Rojo, porque viene estrenándose un patojo al que quiero mucho. Sonreí, ya desprovisto de las tres potencias, su resplandor. Era la época en que se le ponía una diadema como al de los demás nazarenos. La túnica era roja, estrenaba anda procesional y el decorado recreaba en parte un adorno de 1933, simulando el mármol de las letras J, H, donde iba la imagen, y S, todo rodeado de una escalinata y 12 lámparas alusivas a los apóstoles. En el último intento, sin intención alguna, no accedí dentro de los campos alfa, beta y gamma, sino pulsé pi, Guatemala, lunes santo, diagonal bajo, marzo, abril, 2, asterisco, punto, asterisco, exe. Traté de desactivarlo, fue imposible. Me interné en la cápsula. El ruido fue más fuerte que las anteriores ocasiones. Casi ensordezco y aparecí posiblemente en lo que hoy denominamos el barrio moderno de la zona 2. El cielo tenía un color extraño, plomizo. Podría asegurar que se divisaba la estratosfera. Los cucuruchos vestían el mismo traje de siempre. La demás gente llevaba atuendos platinados, pero lo que más me llamó la atención fue el hecho de que todos llevaban puesta una mascarilla. Cuando me percaté que era el único que no la portaba, comencé a sentir una enorme picazón en la nariz. También percibía algo ácido en el ambiente. Las andas procesionales no variaban de tamaño. Jesús llevaba la túnica azul que estrenó en 1997. Una legión de angelitos con palmas en las manos decoraban las nubes del trono. Se escuchaba la marcha bicentenario de traslación. Me fue imposible leer el nombre del autor en las partituras. No vi a ninguna cara conocida. Regresé y caí en un profundo sueño. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, se reunieron y reanudaron las labores. Todos llegaron más tarde que de costumbre porque Anselmo se los autorizó debido a los desvelos anteriores. De repente escuché una voz femenina que me decía: "Shh, despertá, despertá, despertá". Abrí los ojos. Todavía tenía puesta la bata de trabajo. Azucena vio mi escritorio y preguntó: ¿de dónde sacaste la semana católica de la Semana Santa de 1896? De mis archivos, repliqué. Después, ramas de corozo en pleno mes de agosto. Solo esbocé una leve sonrisa y le dije que se da en algunas regiones de la República, aun cuando no sea la época de Cuaresma y Semana Santa. Me levanté, pedí permiso para retirarme a casa y descansar. Guatemala, 15 de agosto de 2000, festividad de la Asunción de Nuestra Señora. Y antes de pasar al último cuento, sí les comparto algo que me erizó la piel, sinceramente. El hecho que cuando estaba reuniendo los tres documentos, preparando esta transmisión hace algunos días, ahora que estamos confinados en casa por el coronavirus, leí y releí esa parte de con mascarillas y pensé en una realidad
lacerante y actual, como que si ese cuento hubiera tenido una breve visión. Hago la salvedad, no me siento ni visionario, ni profeta, ni una persona con premoniciones. Muy pocas veces en la vida me ha pasado, pero sí les cuento que me impresionó hasta erizar la piel. Y finalmente vamos con el último de los 3 cuentos, Cibernia 2, cuento de la infausta madrugada. A quienes vivimos la Semana Santa triste de los terremotos de San Gilberto en 1976. Después de varios meses seguidos al trabajo de comparación entre el terremoto de la Navidad de 1917 con el del 4 de febrero de 1976 en las escalas Richter y Mercalli, el equipo de trabajo dirigido por Anselmo obtuvo los resultados. Nos reunimos en la sala de sesiones para comentar. Señores, es sorprendente saber que nuestros abuelos tenían alguna razón para atribuirle a los sismos de la Navidad los mismos daños que el del 76. Pero lo que sucedió es que a simple vista parecía más intenso el primero por la sencilla razón que las paredes de las casas eran más gruesas y más altas, y al estar en el suelo causarían mayor impacto visual, pero el estrago producido por el último terremoto no solo fue mayor en espacio, varios departamentos de la República, sino también en cuanto a víctimas, 25,000. Todos estaban convencidos que la máquina era bastante efectiva. Me uní al grupo, eso sí, mostrando la misma o menor sorpresa que los demás, y sabedor por experiencia propia que sí era posible viajar en el tiempo, tal como me transporté al lunes santo de 1896, 1950, 1974 y 2000 y algo. Lo cierto, después de consultar la historia, fue que el último traslado, donde prácticamente perdí el control de la máquina, tenía que ser de 2084 en adelante, tomando en cuenta que la marcha que sonaba en ese momento se titulaba Bicentenario de Traslación de Jesús de la Parroquia. El centenario fue en 1984. A nadie escapa que vivimos no solo en una de las mayores zonas con existencia de volcanes en el mundo, sino que además las fallas geológicas están a la orden del día. Dicho en otras palabras, en cualquier momento podemos sufrir otro terremoto. Fue por eso que esta vez mi atención se centró en el campo de acción beta registrado en la computadora. Esperé algunos meses para quedarme solo en el laboratorio y así internarme de nuevo en un tiempo puntual, específico. Para ser exactos, el viernes 5 de enero de 2001, cuando finalizó la procesión de rogativa primera del milenio con Jesús Nazareno de la Merced, entre cohetes, bengalas, aplausos y señor Pequé, comí algo ligero, regresé a mi lugar de trabajo y comenzó el segundo experimento. Encendí la máquina e ingresé la clave 8 asteriscos. Una vez que se abrió el programa, accedí a la información y entré al campo de los parámetros. Mejorado después de la primera incursión, este permite que el usuario programe de una vez cada uno de los viajes, la duración de los mismos, así como los motivos por los cuales operaría la teletransportación automática al punto de origen, para no perder el tiempo entre un viaje, el regreso al laboratorio, el otro y el regreso y así sucesivamente, sino uno en pos de otro.
Como es de suponerse, uno de los motivos por los que opera el regreso es por un sismo. Sin embargo, lo descarté. Escribí Guatemala diagonal bajo 3 de febrero diagonal 1976 guión bajo 6 de febrero diagonal 1976 diagonal 14.exe. De antemano supe que reviviría una de las experiencias, no sé si la mayor, más dramáticas de la historia nacional, pero me decidí. Nunca se me borrará de la mente el cielo rojizo que cubría la metrópoli. Para verlo por última vez semiseñorial. No sé por qué percibía tan ensordecedor el canto de algunas aves que anidaban en los campanarios de la Merced, Santo Domingo, el Calvario, Catedral, la Recolección y San Francisco. Cuando llegué a la parroquia de la Santa Cruz, el padre Julio celebraba la acostumbrada misa vespertina. Me dediqué más que a todo a observar el grosor de las paredes, el techo y las hornacinas con las distintas imágenes. Salí del templo, caminé por los lugares aledaños. Las canciones de Camilo VI, que ahora suenan a viejo, eran los grandes éxitos que en la rocola de una cafetería sonaban una y otra vez, mientras que una joven pareja estudiantil con pantalones acampanados reflexionaba. Además de la intranquilidad que me embargaba por lo que sabía, una fuerza muy extraña me hizo regresar a la parroquia, justo cuando el sacristán la cerraba, y sin que se diera cuenta me escondí debajo de una banca. A todo esto ya era de noche. Otro dato curioso fue que un sopor muy intenso me invadió. Estimo que me dormí de las 7 a las 8 de la noche, justo cuando el fuerte volumen de un televisor anunciaba en la programación de Canal 3 la película Casino Royale. Confieso que experimentaba sensaciones inusitadas. Algunos se preguntarán por qué pasaría el sismo yo con una imagen en específico y no con otra. La respuesta estriba en 3 razones. Primera, porque de alguna manera daría continuidad al primer proyecto. No es la más importante. La segunda, porque de las demás imágenes, especialmente las pasionarias, sabíamos de su situación post-terremoto y sobre las personas que la rescataron y resguardaron. Y tercero, porque no sé, la mayor razón y de mayor peso. A eso de las 23 horas, cerca del altar de la Virgen de Concepción, encontré un radio de transistores con un auricular. Lo encendí. Radio Fabulosa transmitía un programa en el que entrevistaban a hondureños víctimas del huracán Fifi a finales de 1975. Internamente me repetía, si supiéramos lo que nos espera. Y llego a donde quería. Por lo menos en esa época, hablamos de 25 años atrás, muchas personas desarmaban el nacimiento o el árbol de Navidad después de 2 de febrero, festividad litúrgicamente después de la Epifanía, 6 de enero, entramos al tiempo ordinario, pero en una mezcla de tradición y liturgia, unos días más, días menos. A Jesús de la parroquia se le cambiaría túnica en la primera semana de febrero. Fue por eso que inexplicablemente lo bajaron del altar mayor, le quitaron la cruz y lo dejaron de pie cerca de las primeras bancas. Ya en forma ordenada estaba extendida el alba que le colocarían al día siguiente, la infausta madrugada. Una túnica verde, color propio del tiempo ordinario, cíngulo, cabellera, corona de espinas y resplandor, no 3 potencias como usan nuevamente desde 1996.
También hay que tomar en cuenta que los sacrílegos ladrones de iglesias eran una especie desconocida y a lo mejor por eso no causaba mayores así a cualquier imagen. Pensé, debido al movimiento de la tierra es posible que Jesús se caiga, por eso trataré de moverlo. Inmediatamente busqué una alfombra para no dejarlo totalmente en el suelo. Quise inclinar al Nazareno. Fue imposible. No pude. Tenía la sensación como si el suelo fuera una gran peña. Hice un segundo intento otra vez y nada. Al tercero me di por vencido. Debido a que soy un esclavo del tiempo, jamás me despego del reloj, que incluso es impermeable. Activé la alarma con el sonido más agudo y estridente y desagradable. A las 3 de la madrugada, con 1 minuto, tiempo que a mi juicio era suficiente para ponerme de pie y sujetar a la imagen. El terremoto comenzaría a las 3:03 y duraría 33 segundos, los más largos de mi vida. Ya era medianoche. Me acostaba en una banca cercana, me levantaba, me volvía a acostar hasta que logré un sueño meridianamente aceptable. Así tenía que ser porque me esperaba una jornada intensa. Increchendo. Salté de la banca. Me cerré la chaqueta y abracé a Jesús de las tres potencias. Comenzó una vorágine oscilatoria y trepidatorio, extramuros y cayendo los muros. Tantas mentes y voces temblorosas repetían: Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal. Ahora la situación cambió. Cuando sujeté la imagen, mejor dicho, cuando me sujeté a la imagen por la cintura, la peña se desprendió del suelo, de modo que unos segundos nos inclinábamos hacia la derecha, luego a la izquierda, hacia adelante y hacia atrás. Si queremos ponerlo en números, dividimos 33 entre 4 para obtener aproximadamente la cantidad. Fue impresionante. Cuando terminó y siguieron otros sismos de fuerte y meridiana intensidad, logré, iluminado por una pequeña linterna, colocar sin ningún problema al Nazareno en la alfombra preparada con anterioridad. Abandoné el recinto. Conocía la magnitud de la catástrofe, así que en la medida de mis limitadas fuerzas y natural torpeza física, ayudé a desenterrar algunos escombros, rescatar heridos y en algunos casos extraer cadáveres. Era dantesco. Todo era desolación. Llegado al mediodía del 6 de febrero, nuevamente una réplica telúrica nos sacudió en plena luz del día. A las 2 de la tarde inicié el regreso. Retorné al laboratorio cargado de una sensación que combina el asombro por lo que pasó en la iglesia con la frustración por no tener la capacidad de ayudar a tantos damnificados. Me eché a llorar. El primer experimento fue emocionante. Este segundo dramático y conmovedor, cuyo recuerdo material me lo dejó un mechón de la cabellera de Jesús que se me prendió de la cremallera de la chaqueta y que siempre llevo en la billetera, y una astilla de la peña que se me incrustó en el empeine del pie izquierdo y que los médicos no han logrado extraerme. Guatemala, año 2001, primera cuaresma del siglo XXI.